Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Equipo Invisible. Hoy nos acompaña Eladio Becci. Eladio es kinesiólogo, osteópata. Bienvenido, Eladio. Un gusto saludarte. Adelante. Hola Eduardo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, Eladio, contanos más o menos cómo es tu formación, cómo has empezado en la rama de la kinesiología, cómo es tu formación de osteopatía. Informanos un poco de toda tu formación universitaria. Empecé, viste, como todos los que estamos en el área del deporte, con una lesión. Nos gusta mucho por lo general el deporte, y empecé con una lesión. Entonces, cuando tuve 9 años, tuve una lesión, y con esa lesión no se me iba. Estuve 6 meses sin jugar al fútbol y me moría. Estaba en San Martín en ese momento de Roberts, nuestro pueblo. Y bueno, la cuestión es que con eso, o me hundía en una crisis y decía, bueno, listo, dejo el fútbol y me dedico a otra cosa, o veía. Y empecé a leer sobre músculos, sobre kinesiología, sobre traumatología, y con el tiempo lo que me quedó es que me gustaría hacer algo relacionado al deporte. Y estaba entre profesor de educación física y kinesiología. Elegí kinesiología, opté por kinesiología. Y ahí empecé a estudiar. De hecho, terminé kinesiología, la carrera de kinesiología, con una tesis sobre la lesión que había tenido a los 9 años, como una manera de cerrar el ciclo que me había llevado hasta ahí. Y bueno, y después dije, ¿qué más? Porque bueno, la vorágine de la kinesiología, que es todo muy rápido, acá los tiempos son muy breves de consulta y demás, me hacía como que no encajaba en ese sistema. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y ahí empecé a hacer osteopatía. Y bueno, con osteopatía, que es una carrera que acá son de 4 o 5 años, depende de la escuela donde la hagas, y empecé a ver todo mucho más en globalidad, el ser humano en globalidad, y ahí empecé como a ver la profesión desde otro lado. Y luego, bueno, hice posturología, hice muchas técnicas que hay dentro de la kinesiología, pero como yo siempre digo, todo lo que vos estudiás son como herramientas que le pones a una cajita. Vos podés tener un martillo, una caja de herramientas, y tenés un martillo. Si vos tenés un solo martillo, una sola herramienta, vos clavás el clavo con el martillo, sacás el clavo con el martillo, haces un agujero con el martillo, y el martillo no es la mejor herramienta para todos los casos. Si vos tenés una agujereadora, si tenés un destornillador, si tenés diferentes herramientas, va a ser todo mucho más fácil, porque vas a usar cada herramienta para una situación específica. Con lo que corresponde al fútbol, corresponde a los deportes, corresponde a la kinesiología, cuando vos te encontrás una persona diferente por más que la patología sea la misma. Entonces vos no podés arreglar todo con el martillo. Y eso es lo que trato de hacer, de adaptarme a la persona que tengo enfrente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Contame, ¿cuál fue esa lesión que tuviste cuando tenías 9 años? En ese momento, los traumatólogos me decían que era un tirón, ¿sí? Una Un lesión tirón, muscular, entonces. una lesión muscular, que lo que vendría a ser como una especie de desgarro. Después me decían un dolor de crecimiento, era en la parte posterior del muslo. Esa lesión, con el tiempo, yo siempre me quedé con que había sido una lesión muscular. Y cuando tenía 20 años, que estaba haciendo una práctica en biomecánica, llevo una placa a mí y me dice, pero tengo una espondilolistesis, que es un desplazamiento de una vértebra hacia adelante. Y eso agarraba el ciático, y el ciático me daba ese dolor irradiado hacia la parte posterior del muslo. No era un tirón, no era una lesión muscular, sino era una ciatalgia. Ah, mira vos. Entonces, con eso terminé la tesis de la carrera. Y bueno, y nunca más me comí una lesión muscular por una ciatalgia, me parece. Qué bueno. Muy bien. Quiero agregar que Eladio es una persona que conozco desde que nació, conozco a toda su familia, hemos compartido tiempo en un pueblo que se llama Roberts, en la provincia de Buenos Aires, donde yo pasé gran parte de mi vida, de mi infancia y de mi adolescencia. Eladio, comentanos
¿Cómo es el tema de la osteopatía? Uno lee o escucha que hay muchos especialistas con tus características en los equipos de fútbol. Primero, ¿qué es la osteopatía y por qué son tan requeridos los profesionales como vos? La osteopatía es una profesión en donde vos vas a las causas y no a las consecuencias. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de un auto. Si vos vas en el auto y se te prende la lucecita roja del tanque de nafta, vos no se te va a ocurrir pegar un martillazo a la lucecita roja del tanque de nafta. Vas a ir a una estación de servicio y vas a cargar nafta. Fuiste a la causa, que estaba en el tanque de nafta, no estaba en la lucecita roja. Por lo general, en muchas disciplinas se trata la sintomatología. Vos tenés un dolor en el muslo y vas al muslo. Y por ahí no vas a donde sale el nervio que va al muslo. Entonces, lo que hace la osteopatía, son sesiones de 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, una hora, es hacer diferentes test y tratar de determinar de dónde viene el problema. ¿Sí? Con estudios complementarios, o sea, con resonancia magnética, o sea, no es nada esotérico, no es nada, o sea, es mucha ciencia. Es anatomía, mucha biomecánica, muchos exámenes complementarios, pero es una carrera que son 5 años aparte de lo que es kinesiología. Entonces es como que vos ahondás en profundidad en casi todas las patologías y tratás de determinar de dónde viene. Por ejemplo, a vos te puede doler, no sé, la cintura por una dismetría de miembros inferiores. O sea, dismetría es que tenés una pata más corta que la otra, ¿sí? Ok, Hablado en criollo, como se dice acá en Argentina. ok, Entonces, ¿qué significa eso? Que vos tenés la pelvis inclinada, o sea, una pelvis más baja que la otra, entonces mecánicamente está funcionando mal esa columna. Y si vos no vas a la causa, que es la dismetría de miembros inferiores, rara vez vas a poder solucionar la consecuencia que es el dolor en la cintura. Entonces, lo que hacemos es hacer foco en las causas y ves al ser humano de forma global y no de forma analítica. O sea, vos ves ok. que es un engranaje el ser humano, o sea, en donde cada pieza empieza a mover a la otra. Entonces, yo Correcto, no me puedo enfocar solamente en la cadera si no veo cómo está funcionando la rodilla, si no veo cómo está funcionando el pie, si no veo... Por eso que tiene mucha biomecánica y hay que sacar eso que es esotérico, que tiene, o sea, porque no tiene nada de eso, tiene mucha ciencia atrás. Lo que pasa es que perfecto. como se Eladio, trabaja esto, manualmente, perdón ahí, sí, Eduardo, como se trabaja manualmente, se lo asocia con Dios, con cosas mágicas, y en realidad no tiene mágica, porque vos vas a lugares a tocar específicos, porque las técnicas son generalmente manuales. Entonces vas a tocar y a relajar músculo o a estimular músculo con las manos, porque es una de las herramientas que tenemos. qué bueno, qué bueno, qué bueno que explicás esto. Entonces, podríamos incorporar también la osteopatía dentro de la teoría de los sistemas, ¿no es cierto? Donde el ser humano está integrado completamente y cada una de las funciones es afectada por otras funciones. No es todo de una forma analítica el funcionamiento. Algo por el estilo, podemos sacar un ejemplo. Totalmente, sí. Imagínate vos en un jugador, decís, veo que hay un déficit de cuádriceps, o sea, los profes, un déficit de cuádriceps. Y vos decís, bueno, voy a agarrar y voy a estimular y voy a hacerle hacer sentadilla, voy a hacerle hacer con ese cuádriceps. Pero a lo mejor el problema del cuádriceps viene de otro lado, porque tiene mal la mecánica del gesto, porque tiene, o sea, hay un montón de cosas que pueden llevar a que Correcto. ese cuádriceps esté con poca fuerza. Entonces, si ponemos ese caso y vamos a darle fuerza a un músculo y no vemos cómo está el resto del contexto, y nos estamos perdiendo una parte. Ahora que está de moda el pensamiento mágico de decir, bueno, se arregla de una sola manera las cosas, no se arreglan de una sola manera. Tenemos que ver el contexto, tenemos que ver cómo está el músculo, cómo está la pisada, cómo está la mecánica, cómo está el gesto. O sea, hay que ver todo el contexto y ahí tenemos muchas más chances de resolver los problemas que si no vemos todo eso. Qué bueno que nos explicás esto. Lo contextual en términos biológicos siempre es un tema muy importante. O sea, lo que vos explicás del tema de la sintomatología. La sintomatología es algo que aparece, pero las causas pueden ser múltiples, ¿no es cierto? Exacto. Y entiendo que tu especialidad es encontrar, ¿no es cierto?, dentro de esa variedad de disfunciones,
antes de ver exclusivamente la contractura, ¿no? Pero bueno, muy bien. Eladio, contanos un poquitito. Yo sé que vos fuiste atleta, fuiste lanzador, ¿no es cierto? Sí, sí, esa es otra de las cosas que tenemos los que estudiamos estas profesiones, que generalmente hemos tenido un currículum bastante extenso dentro del deporte. Qué bueno. Sí, hice lanzamiento de jabalina y acá había unos torneos, se llamaban torneos juveniles bonaerenses, que eran chicos de 12 a 17 años que sigue habiendo, que jugaban. Y bueno, como vivía en Roberts, en el pueblo, los deportes por equipo era muy difícil, porque como éramos 4.000 habitantes, pasar a un zonal o pasar a una zona final era muy difícil porque nos agarraban ciudades por ahí de 30.000, 50.000, 100.000 habitantes y nos destrozaban. Entonces, lo que hacíamos era anotarnos por un deporte por equipo, que generalmente era básquet o fútbol, y un deporte individual, que era atletismo. Y eso yo lo sostuve durante 5 años. Por eso te digo que es muy importante los procesos, Claro, porque el proceso fue de 5 años hasta que, bueno, gané una medalla dorada ahí en los torneos bonaerenses, después estuve entrenando en el CENAR, y ahí es como que cumplí el sueño de deportista amateur, eh, a ver o a entrenar como casi un profesional, porque entrenaba como un profesional, si bien no me dedicaba a eso, pero entrenaba todos los días y bueno, estuvo muy bueno, y ahí es como que me dio un bagaje de cómo es el deporte, cómo se entrena, y empecé a ver un montón de cosas y después veía cómo podía mejorar esas cosas. Y bueno, y después ya estando en contacto con gente que estaba eh, dentro del fútbol, como vos, como otras personas que podía hablar y que a mí me referenciaban, porque siempre fueron referentes gracias. ustedes dentro del deporte. eh, lo que hacía era mirar mucho qué me decían ustedes, tomaba esas cosas y veía cómo podía aplicarlas y qué cosas me servían de lo que me decían ustedes y demás. Entonces, cuando me encontré con muchos deportistas, lo que empecé a ver era dónde estaban los puntos flacos, dónde estaban las falencias, dónde estaba el área de oportunidad. Entonces, empecé a ver cómo se alimentaban, en esto que te digo de la globalidad, o sea, cómo se Correcto. alimentaban. Si decimos que el deportista es un Fórmula 1, ¿qué nafta le ponen a su auto? O sea, ¿le ponen una nafta, una gasolina común o le ponen una gasolina de avión? Entonces, lo que trataba de buscar era cómo se alimentaban, cómo eran sus hábitos luego de los entrenamientos, porque el deportista de repente tiene de las 8 de la mañana, al menos acá en Argentina, ¿no? De las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el club. O sea, desayuna en el club, entrena y después almuerza en el club. Pero después que sale del club, ¿qué hace? Porque si vos tenés de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche que te vas a dormir, o a las 11 de la noche, tenés ese tiempo libre, ese tiempo muerto, ¿qué haces? Generalmente ahí los deportistas lo que les pasa es que empiezan a desarrollar ansiedad. Entonces van a la heladera, la abren y comen. Si le gusta el trago, van y toman algo. Si le gusta, no sé. Ahí generalmente se empiezan a suceder muchísimos excesos que terminan disminuyendo la química del deportista. O sea, todo lo químico, todo el alimento, todo el sustrato que tiene que tener el deportista. Y cuando pasa eso, generalmente el rendimiento cae. Entonces, esa es otra variable a contemplar. O sea, entonces vos tenés cómo come, los hábitos que tiene a la tarde, cómo podés hacer para... Y hay un montón de cosas que vos decís, ¿de qué área son? ¿De qué área es la parte de las 2 de la tarde a las 10 de la noche? ¿De la nutrición? ¿Del profe? ¿Del técnico? ¿Del club? El ¿De quién psicólogo. es? ¿De quién es? Claro. Entonces, eh, lo que empecé a notar es que había una parte que, entonces cuando por ahí venía un jugador a contratarme, lo que decía, bueno, a ver, decime cómo son tus días, qué desayunás, qué almorzás, qué merendás, qué cenás, cómo es tu tarde, qué tenés, qué... Bueno, entonces ahí lo que empezaba a armarle es como una rutina, decir, bueno, hablaba con el profe por ahí del equipo o quien sea y le decía,
¿cómo es el entrenamiento a la mañana? Bueno, a la tarde vamos a hacer un entrenamiento complementario. Pedirle al profe un plan de entrenamiento, así no hacemos macana y no nos pisamos, y que te dé un entrenamiento complementario para la tarde. Si habías trabajado, no sé, fuerza, a la tarde hacer un poco de flexibilidad, un poco de movilidad. Y Empezaste a llenar esos espacios de tiempo libre, ¿no es cierto? exacto, exacto. Exacto. Por ejemplo, si vos, no sé, si te guste, ¿qué tenés pensado? ¿Cuál es tu...? Porque esa es otra de las cosas. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? O sea, ¿para qué estás trabajando? ¿Querés irte a Europa? ¿Querés irte a Inglaterra? ¿Querés irte a Estados Unidos? ¿Querés irte a China? ¿Querés irte a dónde querés ir? Entonces, si vos tenés el foco dónde querés ir, decís, bueno, ¿querés ir a Inglaterra? ¿Qué necesitas? Bueno, al menos saber un poco de inglés, porque te van a hablar en el vestuario y vas a estar en total desventaja. Entonces, pongamos una clase de inglés, llamemos a una profe y poné una clase de inglés. La heladera, ¿qué tenés? Y bueno, tenés, no sé, muchas cosas fritas, manteca, eh, cerveza. Bueno, saquemos todo eso porque no necesitamos la heladera. El día que vos quieras, te vas hasta el kiosco y lo compras. Pero no lo tengas porque es fácil, está al alcance de la mano y lo vas a agarrar. Entonces, pongamos todo lo que es necesario. Entonces, fruta, verdura, toda alimentación antiinflamatoria. Después, lo que corresponde a mi materia, a mi expertise, bueno, eh, ¿cuántas veces por semana necesitamos descargar de acuerdo a la carga que vos venís teniendo? ¿Tres veces por semana, dos veces por semana, todos los días? Bueno, en base a eso, armaba tú un programa Qué bueno, qué de bien, no, no lo entrenamiento, sabía. de entrenamiento para el deportista, y eso lo que hacía era acomodar. Teniendo una meta clara, hay una frase no recuerdo de quién es, que dice que ningún viento es favorable si vos no sabés a qué puerto te diriges. Claro, Entonces, lo primero que tenés que tener en cuenta es a dónde vos te dirigís, qué querés de tu vida, a dónde te querés dirigir. Una vez que tenés en cuenta eso, a dónde querés ir, agarrás y decís, bueno, ¿cómo hago para llegar ahí? ¿Qué herramientas necesito? Entonces, bueno, si querés ir a Inglaterra, ¿necesitas saber inglés? Sí, necesitas saber inglés. Bueno, pongamos una profe de inglés. Si necesitas, andás un poco mal en la parte aeróbica, pedirle al profe un entrenamiento y nosotros lo hacemos a la tarde. Si te cargas mucho tal, veamos la parte biomecánica, cómo está funcionando la parte biomecánica, veamos si necesitas plantilla, si no necesitas plantilla, si estás trabajando bien, si tienes una pierna más corta que la otra. Hacíamos toda una evaluación funcional y en esa evaluación funcional me tiraba todos los déficits que tenía músculo esquelético y atendíamos todo. Entonces, vos vas atendiendo variables y es como una ecuación, A más B más C más D más E más E, es igual a un deportista elite. Entonces, si vos sabés que a, B, C, D y E están controladas, están atendidas, lo más probable es que el deportista elite aparezca. Si esas variables no están atendidas, lo más probable es que pueda suceder cualquier cosa y dejamos el destino en manos de Dios, en manos en el de quien azar. sea, ¿sí? Del Claro. azar. ¿Sí? Es como que el foco siempre tiene que estar, las herramientas siempre tienen que estar y bueno, y después siempre, como me decía una persona, dice, bueno, vos podés haber arado, vos podés haber cosechado, vos podés haber arado, vos podés haber sembrado, vos podés tener la mejor tierra o mejores campos, pero si no te llueve, o Olvídate. sea, hay una cuota de azar, hay Claro. una cuota muy grande de azar. Pero si vos tenés todo el resto bien, lo más Es, probable es que... es, en cierta forma, lo que uno puede controlar. Tener Exacto, chequeado, observado y controlado lo que depende de mí. Ya si el técnico me pone o no me pone, en el caso del fútbol es una decisión del técnico, no pasa por mí. Pero yo, dentro de todos los check-in que tengo que hacer, todos están pasados y están observados. exactamente Eladio, así como lo decís. eh, me gustaría pasar ahora a cómo es tu trabajo profesional. Vos haces consulta privada, haces trabajos con futbolistas. Contanos más o menos cómo es tu día. Sí, yo por lo general no trabajo en equipos, ¿sí? Yo trabajo de forma personalizada con deportistas y lo que hago es tratar de ver cuál es el problema o cuál es el área de oportunidad que tiene cada uno. O sea, ver el problema para ver el área de oportunidad, no para quedarme en el problema. Claro. Atender el problema
tratar de ver, o sea, cuanto más áreas desatendidas tenga ese deportista, más chance de éxito va a tener. Porque si las atendemos, si vos tenés todas las, vos sos un 10, te cuidas en la alimentación, te cuidas, entrenás como un condenado, haces todo perfecto y no sos un buen deportista y no tengo mucho para mejorar ahí. En cambio, si vos tenés todas esas áreas desatendidas, tenés más chances, obviamente que te tiene que acompañar el deportista, o sea, el deportista es Claro, el que hace. lógicamente estamos hablando con un estándar de calidad técnica, táctica, psíquica y mental importante. Estamos hablando de gente de elite, ¿no es cierto? Entonces, como te decía, hacemos eso, hacemos una evaluación, ver las áreas de oportunidad y ver dónde están los déficits. Y donde están los déficits, tratamos de hacer una evaluación funcional. eh, Puede ser como, por nombrar algo, como FMS, como una evaluación posturológica, que se hace la evaluación del tono muscular de base, no el tono muscular mecánico que nosotros adquirimos, sino el tono muscular de base. Eh, Hacemos también una evaluación de todos los músculos, a ver cuáles son las lesiones previas, si tuviste lesiones musculares a repetición, si tuviste lesiones a nivel de articulaciones, o sea, en el caso de futbolista, rodilla, cadera, tobillo. Eh, y vamos viendo todo ese contexto, o sea, vamos viendo, digamos, yo y algunos que trabajamos en el equipo, qué podemos hacer, qué podemos atender de todo eso. Una vez que tenemos determinada qué podemos atender, empezamos a hacer intervenciones en eso y tratamos de seguir y volvemos a testear a los 6 meses. O sea, generalmente se hace una evaluación inicial de todo eso cuando salen de la pretemporada. Hay algunas evaluaciones que son antes de la pretemporada, pero casi todas son después de la pretemporada. Y después se sigue el rendimiento de ese jugador y a los 6 meses se lo vuelve a testear. Y se vuelve a tener los antecedentes y se va haciendo el seguimiento de las cargas, o sea, esto se hace con pocos jugadores, ¿no? O sea, te estoy hablando de que se hace con jugadores elite, Los que vos claro. atendés, o sea, son jugadores profesionales, sé perfectamente, conozco O los sea, para nombres. un deportista más amateur, vos lo podés trabajar de otra manera, lo podés trabajar de una manera más general, porque a lo mejor no tiene tanta especificidad, no podés dedicarle tanto tiempo. O sea, esto que te estoy diciendo es como el Fórmula 1, o sea, vos lo tenés que Claro, llevar al estamos mecánico. hablando de deportistas de altísimo rendimiento, en este caso futbolistas. Claro. Comentame cómo podrías bajar esto a diferentes deportistas, ¿no es cierto? Que serían chicos por ahí que estudian o tipos que son mitad profesionales y tienen que realizar otra actividad para poder pagar sus cuentas, ¿no es cierto? En cierta forma. Generalmente lo que se hace en esos casos es, primero, tener en claro qué querés. O sea, poner el puerto, como decíamos hoy. Entonces, Correcto. una vez que vos sabés a dónde te dirigís, vos decís, bueno, ¿qué necesito para llegar acá? Bueno, necesito hacer un entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento hago? ¿Cuántas horas tengo al día para entrenar? ¿Tengo 2 horas para entrenar? Bueno, ¿cómo puedo hacer más eficientes esas 2 horas de entrenamiento? Buscar un profe que me haga un plan de entrenamiento para mejorar esa actividad física y demás. Segundo, ¿qué nafta le estoy metiendo al cuerpo? ¿Le estoy metiendo nafta de avión o gasolina de avión o le estoy metiendo gasolina de Sí, común, máquina vieja? Entonces, claro. Pero Zen, claro, entonces lo que vos le vas a meter al cuerpo es la química de lo que se van a alimentar los músculos y eso no es menor. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorar esa alimentación? Y ahí viene una parte que es muy intuitiva. A ver, no todo es bueno para todo. Por ejemplo, si vos comes, no sé, te pongo fruto seco, y ves que comes fruto seco y te cae mal, no, pero si dicen que los frutos secos son saludables. Sí, son saludables, pero no para todos, no para todo el mundo. O sea, los perfecto. frutos secos son altos en histamina y a los que tienen intolerancia a la histamina le van a dar o problemas en la piel o que los músculos se inflamen o que los tendones se inflamen. Entonces, ser intuitivo en ese momento, decir, bueno, a ver, ¿qué me cae bien y qué me cae mal?
me cae mal, no sé, los frutos secos, bueno, no como frutos secos, o reduzco las porciones de frutos secos. No se prohíban de comer, sino que hay que ir como manejando las dosis de alimento que no. Perfecto. No deja de como el arte de entrenar, no todas las cargas son para todo el mundo, no todos los cuerpos absorben la misma carga y regeneran posteriormente el efecto del entrenamiento. Yo te entiendo perfectamente, Exacto. pero lo explicas muy bien, eso es lo más importante. Y después otra de las cosas que yo hago mucho hincapié es en la descarga, porque muchas veces hacemos hincapié en la carga, que esta es una parte que no te dije también del trabajo que hago con los deportistas de élite. Pero uno hace mucho hincapié en qué tengo que trabajar. Hay veces que el trabajo es esto y el descanso es esto, ¿sí? Muchas veces el trabajo es una parte pequeña y el descanso una parte grande, porque vos bien sabés que en el músculo, cuando vos lo trabajás, le das un estímulo, sigue trabajando después durante el descanso. Entonces, el descanso es fundamental muchas veces. Entonces, siempre. Entonces, ¿cómo puedes hacer para mejorar el descanso? ¿Dormís bien? ¿O te acostás jugando a la Play o mirando una película y de repente te dormís a las 3 de la mañana y al otro día te levantás a las 7? ¿Cómo podemos hacer para mejorar esas horas de sueño? Entonces ahí es donde viene la higiene del sueño, que decís, bueno, bajá las luces a las 8 de la noche, bajá la pantalla, el brillo de la pantalla del celular, dejá el celular antes de irte a dormir, no te acuestes Una serie de mirando. principios que le van Sí, a permitir al jugador dormirse antes de lo que se duerme. exacto, y descansar, porque eso es fundamental, porque mucha gente duerme y duerme con los puños apretados y los dientes apretados. Claro, Entonces, ahí no descansás, ahí te dormís, pero no descansás. Entonces, hacer que tu cuerpo descanse. O sea, esto también va para los deportistas que nos están escuchando y que a lo mejor quieren mejorar su performance. Eh, y después, también lo que se hace mucho hincapié es en el tema de yo le llamo es bajar la ansiedad, descargar la ansiedad. Entonces, unas técnicas, son técnicas de respiración, técnicas de escaneos corporales, que hacen que tu cuerpo baje. Que si vos estás liberando estrés, te lo baja. Entonces vos podés acumular un poco más de estrés. Es como que es una descarga de estrés permanente. claro. Entonces, tener esas herramientas, que pueden ser respiraciones, técnicas de relajación, eh, y darle mucha importancia a la flexibilidad. Porque en el fútbol se entrena mucho la fuerza, pero no la flexibilidad. Claro. Y la Entonces, vos movilidad imaginás, también, ¿no es cierto? Ambos sí, conjuntamente. yo lo que pongo es una analogía que hago, ¿se acuerdan del increíble Hulk? ¿Te acordás Claro. Sí, sí, sí. que cuando estaba con saco y corbata tenía un traje que le caía a la perfección porque tenía un cuerpo para ese traje? Pero de repente cuando crece mucho en masa muscular el increíble Hulk, lo que termina haciendo es rompiendo el traje. Y muchas veces a los deportistas lo que le pasa es eso, tiene una masa muscular que crece mucho y el traje, que es el tejido conectivo, la fascia, no crece de acuerdo a la masa muscular. Entonces, después vos haces un movimiento y se te rompe el traje. Y sí, si tu fascia no se estiró a la par de lo que creció tu tejido muscular. Entonces, la flexibilidad es una parte que ahora se le está dando bastante importancia, pero antes no se le daba importancia. Se entrenaba la fuerza y se daba la fuerza, la velocidad, la resistencia, la pliometría, eh, pero no se le daba bolilla a la flexibilidad. Entonces, ahí hay muy pocas chances de que si no entrenas la flexibilidad, no te lesiones. Y no lesionarte implica que seas suplente, porque si vas al banco y de repente viene otro y ocupa tu lugar y hace las cosas mejor que vos o se muestra mejor, después a vos te cuesta mucho más. Y eso no es menor en los deportistas. ¿Sí? Correcto, correcto, correcto. Eladio, contame, ¿cuáles son las patologías que vos observás más que se dan en los futbolistas? ¿Cuáles son concretamente la mayoría de lesiones recurrentes que tienen los futbolistas?
Y en cuanto tenés como dos grupos grandes, una son las musculotendinosas Claro, y otras son las que son articulares. Dentro de las musculares, todo lo que son o distensiones o desgarros de isquios, de cuádriceps, de gemelos, de aductores, por ahí son las que se más, el sóleo también son las que más se ven. Y dentro de la tendinitis, por ahí ves más tendinitis de Aquiles, tendinitis rotuliana o cuadricipital, que generalmente cuando ves una tendinitis en rodilla, generalmente va asociada a una mala mecánica de esa rodilla, que muchas veces puede deberse a cirugías previas que tiene o a, no sé, desgastes articulares, como puede ser una artrosis de rodilla, se ve mucha artrosis de rodilla en personas jóvenes deportistas, también muchas patologías de cadera, muchas veces cuando hay un dicho que dice que eh, la rodilla llora por la cadera, o sea, cuando anda mal la rodilla muchas veces hace funcionar mal la cadera y empieza a molestar la cadera, entonces es como que tenés que ir desactivando todo ese mecanismo de compensación que se armó porque el cuerpo trata de seguir adelante por más que tenga patologías, que tenga dolores. Entonces, se ¿cómo vos mueve, se podés, sigue moviendo, te sigue moviendo, adaptándose, ¿no? esquivando el Eh, dolor eh, y eh, queriendo eh, seguir cumpliendo el objetivo? Correcto, Entonces, eso me parece muy interesante. Contame cómo son esas compensaciones, ¿no es cierto? Y el origen muchas veces de esas compensaciones son lesiones mal curadas, problemas biomecánicos. Explícanos más o menos cómo es todo eso. sí. Eh, por ejemplo, si vos tenés un problema de rodilla, ¿sí? Vos tenés que después tratarla muy bien a la rodilla. Un problema de rodilla puede ser una artrosis de rodilla, puede ser una meniscopatía, una patología del menisco, puede ser una patología de, no sé, que tuviste una cirugía de cruzados. En esos casos, vos lo que tenés que hacer es tener todo lo que es los músculos que estabilizan la rodilla lo más atentos posible. ¿Para qué? Para que la hagan tener una buena mecánica, ¿sí? Porque si vos tenés una mala mecánica, se va a gastar y va a terminar dando compensaciones. Si vos tenés un pie que más plano que el otro, puede ser que la rodilla se vaya para adentro, entonces si se va para adentro, va a rotar internamente, va a hacer funcionar mal la rodilla y va a hacer funcionar mal la cadera. Es del engranaje este que te hablaba hoy. Entonces, si vos Correcto, tenés un pie plano y por ahí vas a tener más cortos los aductores. Entonces, una de las cosas que tenés que hacer es elongar los aductores y la rotación externa. Pero bueno, todas esas compensaciones vos las ves en vivo, pues no todos los pacientes, como te decía hoy, son iguales. Entonces, de repente, si vos ves un paciente que llega a verte y de repente tiene, no sé, que pisa para adentro y a lo mejor tiene, en vez de los aductores, tiene mal el vasto interno del cuádriceps o tiene compensaciones en... Entonces, tenés que ir desactivando caso por caso. Eh, y bueno, en el engranaje este, donde una pieza funciona mal, el resto de las piezas no funcionan con la mejor mecánica y terminan como produciendo consecuencias, dolores a distancia. Entonces, si tenés un problema en el pie, a lo mejor terminás sintiéndolo en la zona lumbar, ¿sí? correcto. Que eso es lo que la gente no entiende. ¿Para qué me tratás del pie si el problema lo tengo en la zona lumbar? Es que si yo no voy al tanque de nafta, no voy a solucionar que se encienda la lucecita roja en el tablero. Pero bueno, los deportistas con los que he actuado, por suerte he tenido la suerte, sí, sobre todo la suerte de haberme encontrado El con desafío. el desafío de haberme encontrado con todos ellos y, y lo que siempre trato de hacer es de ver qué es lo que hay para mejorar en esos casos. O sea, porque son desafíos muy importantes, porque son jugadores de selección, porque son jugadores que por ahí tienen una historia en cuanto a lesiones que hay que mejorar, pero bueno, pero esos son casos puntuales que a lo mejor hay que tratarlo en caso particular, sí.
Correcto. Contanos, Eladio, y dentro de tu consulta privada ya con el resto de los mortales, Sí. ¿cuáles son las patologías más frecuentes? La que tiene don Pedro, doña Rosa, la gente común. ¿Qué es lo que ves en la actualidad? Y 8 de cada 10 personas en el mundo tienen dolor lumbar en algún momento de sus vidas. 2 de cada 10 tienen dolor de cabeza. O sea que tanto las cefaleas como las lumbalgias es como que son la vedette de la consulta. Y bueno, lo que hay mucho ahí es, hay que ver, por ejemplo, si vos tenés cervicalgia, ¿sí? O sea, vos tenés dolor en la cervical y de repente tenés después un dolor de cabeza que te da toda la vuelta desde atrás hasta la base del ojo. Y decir, bueno, ¿de dónde viene ese dolor de la cabeza? Entonces decís, bueno, tuviste acidez, tuviste gastritis, y vos decís, ¿qué tiene que ver la acidez, la gastritis? Bueno, la acidez muchas veces te da dolor en la boca del estómago, eso tensa el diafragma y te tira de una corbata que se llama una fascia, una telita esas que envuelven dentro del traje, que te tiran el cuello hacia adelante, te lo rectifican, ahí vienen las rectificaciones cervicales, y eso te termina dando un dolor de cabeza. Entonces, muchas veces te encontrás con problemas asociados que vos decís, ¿por qué no vas al gastroenterólogo a atenderte esto? No es que Claro. uno atiende, Es la atiende consecuencia. Vos estás viendo la consecuencia de una patología por ahí superior, en este caso, o originaria, ¿no? claro, y ahí es donde la mejor derivación, o sea, el mejor tratamiento es la buena derivación. O sea, porque si vos derivás bien, si vos ves que tiene un colon irritable y el colon irritable te está dando el problema lumbar o la acidez gastritis te está dando el dolor de cabeza, pues lo que mandás es al gastroenterólogo. Resuelve esa patología y lo más probable es que resuelva eh, la consecuencia que es el dolor de cabeza o la lumbalgia. Y así un montón de patologías, pero esas son las más frecuentes. Después la artrosis de cadera es muy frecuente, la artrosis de rodilla. eh, y hay mucha patología que es por sedentarismo, que ahí es donde nosotros siempre incentivamos a la población a que se mueva, porque la población que se mueve es una población que va a tener pocos o, o va a reducir mucho el efecto del paso del tiempo. Eh, Eladio, ¿cuáles son esas patologías productos del sedentarismo? ¿Cuáles son las más observables? bueno, las lumbalgias, las artrosis, o sea, la artrosis no es que se da por se No es puede por dar. uso. Se puede dar por los dos extremos. Por ejemplo, el atleta que está pegando patadas, no sé, el que hace karate y está haciendo todo el tiempo yendo al extremo de la articulación de la cadera tirando patadas, puede generar una lesión del labrum y eso genera una mala mecánica en la cadera y que le traiga artrosis. Pero el estar quieto hace que no se genere líquido sinovial. Y si no se genera líquido sinovial, que es como un aceite que tienen las articulaciones, la articulación no se nutre porque se nutre por ese líquido. Si, no, si tiene poco líquido, se nutre poco. Y eso la termina degenerando. Entonces, el movimiento es fundamental para reducir esa patología, tanto las patologías de artrosis de cadera, que son producto del sedentarismo, la artrosis de rodilla, bueno, si te duele caminando, dice, no, pues me duele caminando. Bueno, hacé bicicleta. Si no puedes hacer bicicleta, hacé natación. Si no puedes hacer natación, movete en tu casa. O sea, siempre hay opciones de movimiento, porque no es que hay un solo movimiento para Claro, trabajar un correcto. sistema. Sí, las posibilidades del cuerpo de moverse son infinitas. Infinitas, y Infinitas. vos no es que tenés que adaptar no te tenés que adaptar vos al entrenamiento, sino que el entrenamiento se tiene que adaptar a vos. Claro, Entonces, no claro. es que todos tienen que hacer lo mismo, porque dicen, no, pero yo no puedo hacer nada en el gimnasio, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro. Sí, sí, mirá, fíjate, para este grupo muscular tenés este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio. No podés hacer pero podés hacer estos tres. Entonces, no podés hacer, por ejemplo, te pongo, no podés hacer peso muerto, pero podés hacer, no sé, sentadilla, podés hacer estocada, o sea, podés trabajarlo de múltiples maneras, pero no justo de la que te lesionás. O sea, por esto que decíamos hoy de la particularidad, de la singularidad, que no todo el cuerpo
no todos los cuerpos son iguales y no todos los cuerpos se dañan de la misma manera. Entonces, hay que adaptarse a eso y hay que hacer las cosas que a uno le generan bienestar, no las que uno lo lesiona. Claro, correcto. Muchas veces. Contame, ¿cuál es tu punto de vista con respecto al CrossFit? ¿No es cierto? Primero, me gustaría un análisis desde el punto de vista biomecánico y desde el entrenamiento y después desde lo que deja el CrossFit. El CrossFit es como todo, o sea, todo lo que es extremo es malo. O sea, porque las dosis están en los puntos medios, no están en los extremos. O sea, si Correcto. vos vas a cualquier dosis, están en la punta media. Hay una campana que se llama campana de Gauss, que es una curva que es así, que lo que está en el medio es lo que le hace bien al alto porcentaje de la población. Entonces, si nosotros nos vamos a los extremos, o caemos en sobreentrenamiento, o caemos en lesiones por sobreuso, o por sobreesfuerzo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahí es de ubicarnos si vamos a hacer CrossFit, de hacer lo que el cuerpo nos deja hacer, que es lo que muchas veces peleo con los pacientes que vienen. Peleo es una forma de decir en sentido metafórico, pero muchas veces los pacientes se quieren adaptar ese entrenamiento, a ese o a cualquier entrenamiento, que es un entrenamiento que es como el aspiracional. Pero el aspiracional muchas veces lo tenés que bajar a tu realidad. Pues si vos tenés un rango de movilidad limitado, tenés que manejarte dentro de ese rango. ¿Por qué? Porque muchas veces tenés una lesión del labrum de cadera y cuando vas a los extremos y decís, uy, levanto la pata hasta por acá arriba o me abro de pierna, me duele. Y sí, te va a doler siempre porque estás lesionando, porque lo estás llevando a un extremo. Y no es que tenés que atravesar el dolor, pues, ¿viste? Muchos dicen, no, tenés que atravesar el dolor, una vez que lo atravesás ya después no te duele más. No es así. O sea, puede ser así en algunas situaciones Puntuales, muy sí. puntuales, en la mayoría no se maneja así. O sea, el dolor es la alarma. Es donde vos sentís dolor, vos te decís, bueno, hasta acá, este es mi punto. Veo si con el tiempo puedo ir ganando movilidad y puedo ir superando esa barrera, pero no a costa del dolor. El dolor es donde a vos te dice, hasta acá llegaste, ¿sí? Entonces, volviendo al CrossFit, lo que yo haría mucho hincapié es que quien hace CrossFit es una opción de movimiento, pero que adaptes el entrenamiento a tu cuerpo, no vos adaptarte al cuerpo y al entrenamiento. Y lo que pasa muchas veces es que las lesiones que vienen son por sobreuso o por exceso y por querer hacer más de lo que uno puede. Claro, claro, ¿Sí? claro, correcto. Y la progresión que ustedes manejan muy bien, la dosificación de las cargas y todo eso se tiene que respetar a rajatabla. Sí, Porque si sobre vos todo te con el saltás, tema del CrossFit hay que trabajar mucho ejercicio auxiliar para brindarle una serie de bagajes al cuerpo, porque si no lo destrozás, sí, evidentemente, sobre todo con gente que no tiene una historia deportiva previa, ¿cierto? sí, pues, lo que se ve mucho, Eduardo, es que por ahí querés es que yo lo veo como una escalera, ¿no? Que vos vas subiendo escalones. Cuando los escalones son bajos, uno siempre va subiendo. Ahora, cuando un escalón es muy alto, muchas veces uno se cae, se tropieza. Entonces, para no lesionarse y tropezarse, es preferible ponerse escalones bajos y de dosificando la carga de manera progresiva y lo mismo los rangos de movimiento. Entonces, y siempre háganle caso al dolor. El dolor es un buen consejero. Decís, me duele, voy un poquito menos. ¿Sí? O busco otro ejercicio. Hay millones de opciones de movimiento y no tenés que seguir a la manada. O Claro, sea, claro. Me gusta muchísimo ese concepto del dolor es un indicador, ¿no es cierto? Y con respecto a la fatiga, ¿no es cierto? Hay una serie de fatigas, como son las fatigas neurales, que a veces no son observables ni por el propio deportista, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los criterios que vos indicarías a un deportista cuando hay una fatiga a nivel del sistema nervioso? Maestro, parémonos porque después de acá viene una cascada de desastres, ¿no es cierto? sí, primero determinaría de dónde viene ese origen. Si es un origen que de repente viene por la familia, por una situación emocional que me excede, lo mandaría al profesional que corresponde, o sea, a un psicólogo deportivo, a quien trate el tema ese.
Y si es algo que es de la presión que cada uno se mete porque quiere llegar a tal objetivo, y a lo mejor no es un problema que al tipo lo angustia o le genera algo molesto, pero que ves que, o sea, el techo está puesto porque justamente el tipo se sobreexige o está cansado. Lo que hay es muchas herramientas que son, eh, primero es la desconexión. Lo que trabaja muy bien, por ejemplo, las pretemporadas, cambiando de lugares, Claro, cambiando de claro. eh, El la escenario, rutina, el escenario. cambias el escenario y cambia todo, ¿no es cierto? Exacto. Sí, Vos eso le cambiás el escenario al jugador y decís, bueno, en vez de entrenar el entrenamiento complementario en el patio de tu casa, claro, vamos a hacerlo una plaza o vamos a hacerlo tomémonos 3 días que tenés libre, vamos a un spa. O vamos a un pueblo de al lado o a una ciudad de al lado. Eh, es cambiar el chip y también hacer un replanteo. Yo lo que uso mucho es anotar, que vayan anotando lo que van sintiendo. Entonces, si vos vas anotando y vas tomando nota, es como que tenés un registro de tu propia personalidad, de lo que te va pasando, mucho más minucioso. Entonces, donde te empieza a hacer ruido algo, decís, uy, no, estoy como bloqueado acá. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pensás que te está pasando esto? Y es como hacerse preguntas para conocerse uno mismo, no para automedicarse con psicología, no, sino, completamente de acuerdo, sí, sobre todo a veces cuando converso con deportistas de diferentes disciplinas, siempre hago un poco de hincapié en cuáles son los pensamientos recurrentes que tenés vos. Esos pensamientos te producen placer, te producen displacer, porque a veces es muy difícil, el deportista, hay momentos en los cuales tiene que convivir con su propio cerebro, ¿no es cierto? sí, Entonces, eso es un tema que creo yo que son las próximas fronteras a vencer en el sí, futuro del igual ya se están trabajando mucho. Pero no sé si te pasa a vos que cuando vos le preguntás qué querés a un deportista, vos le preguntás a dónde querés llegar, cuál es tu. Y a lo mejor te dicen los no. No quiero esto, no quiero esto. Sí, es Entonces, cierto. cuando no me quiero lesionar, no, 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 pero ¿qué querés? Quiero estar bien, o sea, porque muchas veces es cómo vos te contás el cuento, qué Claro. historia ¿Qué te contás. historia? ¿Cuál es el diálogo interno tuyo que tenés? Eso es muy importante. El diálogo, el diálogo interno te puede llevar para arriba o te puede hundir. Correcto. Entonces, ¿Cómo te hablas en el día a día? esa historia, la gratitud, el pensamiento positivo, el dónde ir, esas son cosas que vos las haces en la diaria. Entonces, em, también cómo bajás la ansiedad, ¿viste lo que te decía hoy de las descargas de Sí, ansiedad? O sea, de escaneos corporales, técnicas de respiración, eh, ponerte no sé, a pisar el césped descalzo. O sea, hacer pequeñas acciones, pero que tengan que te den como un mimo a tu cerebro para que tu cerebro se vaya sintiendo cada vez mejor. Eso es lo que yo trato de ver, o sea, obviamente que cada caso es particular, o sea, uno trata de hacer por ahí generalidades, generalizaciones, y no está bien porque en el caso de una persona va a ser una estrategia y en caso de otra va a ser otra completamente diferente. correcto, correcto. Eladio, contanos esta nueva faceta que estás desarrollando como, no sé si llamarlo periodista, informador. ¿Cuál es un poco primero la función del programa? Prevenir. Contame más o menos. Sí, los domingos a las 16 horas estamos haciendo junto a Guillermo Lobo, un periodista argentino, y Roberto de Bach, un infectólogo, médico infectólogo pediatra muy conocido, es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Estamos haciendo un programa de tele que lo que tratamos es de divulgar todas estas cosas, de divulgar qué cosas le hacen bien al cuerpo y qué cosas no le hacen tan bien, cómo escucharse uno mismo, informamos sobre patologías, pero informamos para desdramatizar ciertas situaciones y atenderlas en caso de que sean necesarias.
no todo se puede desdramatizar. Si vos tenés un cáncer no puedes desdramatizarlo, pero sí podés atenderlo a tiempo. Entonces, es como que es un programa más que una versión periodística, es una versión de divulgación científica que hacemos Qué y bien. que a mí me encanta, siempre me encantó explicar en la facu, siempre, o sea, siempre di Sí, clases, quiero llegar a eso porque eh, el profesional que tiene la capacidad de explicar, ¿no es cierto?, sus conceptos, no solamente está enseñando, sino también sigue aprendiendo. Eso es muy, muy, muy bueno. sí, Y, sí, sí. y te veo, porque veo tu programa, con la dedicación y con la pedagogía que lo haces. Y bueno, quiero felicitarte por tu participación en ese programa. Bueno, ¿y cuáles son los Bueno, próximos muchas gracias. pasos de Eladio? No, ya, o sea, ahora es como que el año está ya avanzado y bueno, todavía el año que viene no sé qué me va a deparar, pero viste que esto nunca, o sea, yo nunca busqué esta parte del programa, me apareció por esas cosas que yo, si bien llovió, yo ya estaba escribiendo un blog de hace mucho tiempo, o sea, del 2002 empecé a escribir un blog Sí, sí, lo con sé. todo concepto de salud. Entonces, uno es como que se va preparando y va agarrando herramientas para cuando aparece la lluvia, las Correcto. oportunidades, tomarlas o subirse al tren o no, o dejarlo pasar si no te interesa. Pero bueno, en este Claro. caso me interesó, me pareció un desafío súper lindo. Así que sí, o sea, estamos muy contentos, el programa va muy bien, hay un grupo de personas excelente, un grupo humano excelente, y todo se hace súper fácil, súper llevadero, así que no, estamos muy, Sí, muy, muy a mí contentos. el programa me gusta por lo difícil lo hacen fácil y la capacidad de síntesis. ¿No es cierto? Cuando una persona maneja y conoce bien un tema, tiene la capacidad de sintetizarlo y transformarlo en palabras fáciles. Cuando la persona desconoce por completamente el concepto o el expertise, tarda horas en explicar. Y yo veo que ustedes lo hacen muy ameno, muy, muy simple, ¿no es cierto? Sí, Que eso la es idea, lo- la idea es esa, es de bajarla para todas las personas que lo están viendo en su casa, que son personas o amas de casa, o deportistas, o profes, o sea, es muy ecléctico el público del programa, pero está bueno porque tenés que bajar algo, que si bien tenés que decir algo interesante o algo que de repente tiene cierto mucho conocimiento atrás, lo tenés que bajar para que lo entienda todo el mundo. Entonces, ese es el desafío, de que le interesa al que sabe y de que le interesa al que no sabe del tema con que estás Claro, hablando. claro. Bueno, Eladio, ha sido un verdadero gusto poder conversar con vos. En este caso es un poco difícil a mí tener esta charla con vos porque te conozco desde muy chico. Hay una serie de factores emocionales que tienden un poco a veces a entorpecerlo, ¿no es cierto? Pero desde ya te agradezco mucho tu participación, la sencillez de tu expresión, tus conocimientos y bueno, y desearte lo mejor y todos los éxitos futuros. Bueno, muchas gracias Eduardo, y primero agradecerte a vos. Vengo escuchando los podcasts y están excelentes, me encantan, porque también lo bajás muy fácil, una charla muy amena, que de hecho cuando voy viajando en el auto siempre los escucho a los podcasts, y hacen muy ameno, por ahí temas tienen mucha información atrás. Y bueno, y siempre vos fuiste un referente para mí, o sea, esto te lo digo para que Muchas siempre gracias. fuiste un Muchas gracias. referente, porque generacionalmente por ahí sos poquitos años más grande que yo, eh, Muchas pero gracias. bueno, siempre yo fui viendo cómo vos te fuiste moviendo y cuando te escribí muchas veces por ahí hacía 20 años que no hablaba con vos ni que tenía relación con vos, siempre fuiste muy generoso conmigo y eso a mí me abrió mucho la cabeza y siempre tengo el mejor de los conceptos hacia vos. Bueno,
Eladio, un abrazo grande. Eladio Becci, señoras y señores, Roberts, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Abrazo para todos, nos vemos el próximo domingo.